La carretera se estiraba frente a mí como una cicatriz gris entre cerros secos. 2 años. 2 años sin pisar esa hacienda. 2 años evitando los recuerdos de Mauricio, su risa en el porche, sus manos curtidas podando los rosales cada domingo. Apretaba el volante con fuerza mientras el sol de mediodía golpeaba el parabrisas. Tenía 67 años y me sentía como una extraña volviendo a un lugar que alguna vez llamé hogar. El portón principal apareció tras la última curva. Hierro forjado, imponente, cerrado. Reduje la velocidad. Algo no encajaba. El camino de entrada estaba barrido. Ni una hoja seca. Ni maleza trepando por las rejas. Me detuve a 50 metros, el motor todavía encendido, el corazón comenzando a latir más rápido de lo normal. Desde ahí podía ver parte del jardín frontal. Los arbustos estaban perfectamente recortados. Las bugambilias crecían ordenadas sobre el muro perimetral, podadas con precisión geométrica. Alguien cuidaba ese lugar. Alguien vivía allí. Mis manos temblaron sobre el volante. Mauricio murió hace 2 años y medio. La hacienda quedó abandonada desde entonces. Yo no había contratado a nadie. No había autorizado a nadie. Entonces, ¿quién? Apagué el motor. El silencio del campo me envolvió, roto apenas por el canto lejano de las chicharras. Salí del auto despacio, cerrando la puerta sin hacer ruido. El calor era denso, pegajoso. Caminé por el borde del camino, manteniéndome entre los árboles, oculta. Desde ahí pude ver más. La piscina. Dios mío, la piscina estaba limpia. El agua brillaba turquesa bajo el sol, sin una hoja flotando, sin el verdín que debería haber cubierto las paredes después de 2 años de abandono. Las tumbonas estaban acomodadas en fila. Había toallas dobladas sobre una de ellas. Toallas color coral, dobladas con cuidado, como si alguien fuera a usarlas en cualquier momento. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor sofocante. Alguien no solo cuidaba el lugar. Alguien vivía aquí como si fuera su casa. Como si yo no existiera. Como si Mauricio nunca hubiera existido. Me alejé del portón principal y caminé por el perímetro. Conocía cada metro de esta propiedad. Mauricio y yo pasamos 30 años aquí. Yo sabía que había un portón trasero, el que usábamos para sacar la basura orgánica hacia el compost. Pequeño, discreto, siempre medio oxidado. Nadie lo vigilaba realmente. Rodeé la propiedad por el camino de tierra que serpenteaba entre eucaliptos. Mis zapatos levantaban polvo. El sudor me corría por la nuca. Cada paso me acercaba más a respuestas que no estaba segura de querer encontrar. El portón trasero seguía ahí. La cerradura estaba rota, igual que siempre. Mauricio nunca la arregló. Decía que nadie vendría por ahí de todos modos. Empujé el metal con cuidado. Chirrió apenas. Me colé por la abertura. El jardín trasero estaba impecable también. Los limoneros cargados de fruta. El césped cortado. Las macetas de terracota llenas de geranios color salmón. Geranios que alguien regaba. Alguien cuidaba. Me moví pegada al muro de piedra, escondiéndome detrás de los arbustos. La casa estaba a 30 metros. Blanca, enorme, con ventanas arqueadas y tejas de barro. El hogar que construimos. El lugar donde Mauricio me pidió matrimonio una noche de verano hace 32 años. El lugar donde murió en mis brazos después de esos malditos 6 meses de agonía por el cáncer que lo devoró. Me sequé las lágrimas con rabia. No era momento de llorar. Era momento de entender qué estaba pasando. Llegué hasta la ventana de la cocina. Me asomé con cuidado. Todo estaba limpio. La encimera de granito brillaba. Había platos en el escurridor. Una cafetera humeante sobre la estufa. Alguien acababa de preparar café. Hace minutos. Tal vez segundos. Mi respiración se aceleró. Retrocedí, el corazón golpeando contra mis costillas. Tenía que llegar a la oficina. La oficina de Mauricio, donde él guardaba todo. Su computadora. Su sistema de cámaras de seguridad. Él era obsesivo con la vigilancia. Decía que en el campo nunca se sabía quién podía llegar. Qué irónico. Las cámaras seguirían funcionando. Tenían que seguir funcionando. Crucé el jardín agachada, usando los arbustos como escudo.
La puerta lateral que daba al pasillo de servicio estaba entreabierta. Entreabierta. Como si alguien hubiera salido rápido y no se molestara en cerrar bien. Respiré hondo y empujé. El pasillo olía a lavanda. A detergente fresco. Las baldosas estaban relucientes. En las paredes seguían colgados los cuadros que Mauricio coleccionaba, paisajes de haciendas mexicanas del siglo XIX. Pero había algo nuevo. Una fotografía en la mesa del recibidor. Me acerqué despacio. Era una foto familiar. Verónica, la hermana de Mauricio, sonriendo, abrazada a un hombre joven de unos 40 años. Al lado de ellos, un letrero que decía bienvenidos. La sangre se me heló. Verónica. La misma Verónica que no vino al funeral. La misma que no contestó mis llamadas cuando Mauricio estaba muriendo. La misma que lo llamaba cada mes pidiéndole dinero, llorando pobreza, inventando crisis. Mauricio siempre cedía. Siempre le enviaba cheques. $5,000, $10,000. Una vez hasta $20,000 cuando ella dijo que su hijo, Oscar, necesitaba una operación urgente. Operación que nunca existió. Ahora estaba aquí, viviendo en mi casa. Subí las escaleras hacia el segundo piso, cada peldaño crujiendo bajo mis pies. La oficina estaba al final del pasillo. La puerta de roble macizo con la placa de bronce que decía Mauricio Ibarra, arquitecto. Giré la perilla. No estaba cerrada con llave. La oficina estaba exactamente como la recordaba. El escritorio de caoba. Las estanterías llenas de libros de arquitectura. El sillón de cuero verde oliva donde Mauricio se quedaba dormido leyendo. Y ahí, en la esquina, la computadora. La torre negra con las luces parpadeando. Todavía encendida. Todavía funcionando. Me senté frente al monitor. Mis manos temblaban. Moví el mouse. La pantalla cobró vida. No tenía contraseña. Por supuesto que no. Mauricio decía que las contraseñas eran para gente paranoica. Qué equivocado estaba. Abrí el programa de vigilancia. 12 cámaras. Distribuidas por toda la propiedad. Entrada principal. Piscina. Jardín trasero. Cocina. Salas. Recámaras. Todas grabando. Todas guardando archivos por meses. Cliqué en el archivo más reciente. Hace 3 horas. Cámara de la sala principal. La imagen apareció en pantalla. Verónica. Sentada en mi sofá. El sofá donde Mauricio y yo veíamos películas los viernes. Ella estaba comiendo uvas de un tazón, viendo la televisión como si nada. Como si tuviera todo el derecho. A su lado, un hombre. Joven. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Oscar. Tenía que ser Oscar. El hijo que Mauricio mantenía económicamente y que nunca agradeció nada. Retrocedí el video. 1 semana atrás. 2 semanas. 1 mes. Ellos estaban en todas las grabaciones. Cliqué en un video de hace 2 meses. Cámara del dormitorio principal. Mi dormitorio. El que compartí con Mauricio durante 3 décadas. La puerta se abrió en la pantalla y Verónica entró cargando una maleta. La dejó caer sobre la cama. Nuestra cama. Se quitó los zapatos y se tiró sobre el colchón, estirándose como si acabara de llegar a un resort de lujo. Sentí náuseas. Avancé el video. Ella abriendo el armario. Ella colgando su ropa donde antes estaban las camisas de Mauricio. Ella sacando mis vestidos, mis blusas, metiéndolos en cajas de cartón. Mis cosas. Mi vida. Borrada como si nunca hubiera existido. Cambié de cámara. Cocina. Hace 1 mes y medio. Verónica cocinando, Oscar sentado en la barra desayunando. Riendo. Brindando con copas de vino. El vino de la bodega de Mauricio. Las botellas que él coleccionaba desde hace 20 años. Abrí otro archivo. Hace 3 semanas. Cámara de la oficina donde yo estaba sentada en ese momento. Oscar entraba, iba directo al escritorio de Mauricio, abría los cajones. Sacaba documentos. Los fotografiaba con su celular. Papeles que no podía distinguir desde el ángulo de la cámara, pero que él revisaba con urgencia, con hambre en los ojos. Mi respiración era errática. Abrí más archivos.
Necesitaba entender. Necesitaba ver todo. Hace 2 semanas. Cámara de la sala. Verónica, Oscar y un tercer hombre. Trajeado. Corbata color vino. Portafolio de cuero. Estaban sentados alrededor de la mesa de centro. Hablando. Gesticulando. El hombre del traje señalaba papeles. Verónica asentía. Oscar sonreía. Subí el volumen. La grabación tenía audio. La voz del hombre llegó clara, profesional, fría como hielo. Necesitamos declarar que tiene demencia senil avanzada. Con eso, el testamento puede ser impugnado. Mauricio estaba enfermo cuando lo redactó. No estaba en sus facultades mentales. Ustedes son la familia directa. Tienen más derecho que una viuda que apareció en su vida hace apenas 30 años. Apenas 30 años. Como si 3 décadas no significaran nada. Verónica habló, su voz aguda, ansiosa. ¿Pero cómo probamos que Edith tiene demencia? Ella vive sola en la ciudad. Maneja su propio dinero. No ha dado señales de... El hombre interrumpió. No necesitamos que tenga demencia realmente. Solo necesitamos que un médico firme un papel diciendo que la tiene. Conozco a alguien. $1,500 y tenemos el diagnóstico. Después, con eso en mano, solicitamos su internación involuntaria. Una vez que esté en una institución psiquiátrica, ustedes pueden solicitar la tutela legal. Y con la tutela, pueden vender la propiedad. Esta hacienda vale al menos $800,000 en el mercado actual. Menos mi comisión del 15%, por supuesto. Oscar soltó una carcajada. Una carcajada que me hizo apretar los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi tío era un ingenuo, dijo Oscar, recostándose en el sofá. Casarse con ella. Dejarle todo. Como si ella lo hubiera cuidado por amor. Por favor. Todos sabemos que fue por el dinero. Ahora es nuestro turno de recuperar lo que siempre debió ser nuestro. Verónica aplaudió como niña emocionada. ¿Y cuánto tiempo tomará todo el proceso, Benjamín? Benjamín. El abogado se llamaba Benjamín. 3 meses, respondió él, acomodando sus lentes. 4 máximo. Para diciembre ya podrían tener el control total. Edith probablemente ni siquiera se dará cuenta. A su edad, sola, sin hijos, sin familia cercana, nadie va a cuestionar un diagnóstico médico. Nadie va a defenderla. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvió denso, irrespirable. Internación involuntaria. Tutela legal. Institución psiquiátrica. Querían encerrarme. Querían robarme todo. Querían borrarme de la existencia. Pausé el video. Las caras congeladas de los 3 conspiradores llenaban la pantalla. Verónica con su sonrisa codiciosa. Oscar con su arrogancia. Benjamín con su frialdad calculadora. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. 3. Abrí el siguiente archivo. Hace 1 semana. Misma cámara. Solo Verónica y Oscar esta vez. Verónica caminaba de un lado a otro, nerviosa. ¿Y si Edith aparece? ¿Y si decide venir a ver la propiedad? Oscar estaba recostado en el sofá, jugando con su celular. No va a venir, mamá. Lleva 2 años sin poner un pie aquí. Este lugar le recuerda a mi tío. Está demasiado ocupada llorando su viudez en su departamento de la ciudad. Probablemente ni siquiera recuerda que tiene esta hacienda. Pero si viene, improvisamos. Le decimos que tú me pediste que te ayudara a cuidar el lugar. Que no queríamos que se echara a perder. Que lo hicimos por ella. Ella es vieja, mamá. Es fácil confundirla. Fácil manipularla. Vieja. Confundirla. Manipularla. Cerré el video. Mi visión se nubló por las lágrimas de rabia. Mauricio. Mi Mauricio. El hombre que amó a su hermana a pesar de todo. Que la ayudó económicamente durante décadas. Que perdonó sus mentiras, sus robos pequeños, sus dramas inventados. Y así le pagaban. Me limpié los ojos con rabia. No había tiempo para llorar. Tenía que copiar estos videos. Tenía que salir de aquí. Tenía que conseguir ayuda.
Busqué una memoria USB en los cajones del escritorio. Nada. Mauricio guardaba todo en la nube, pero yo no recordaba sus contraseñas. Maldición. Entonces lo vi. Un disco duro externo. Pequeño. Negro. Conectado a la parte trasera de la computadora. Mauricio siempre configuraba el sistema para hacer respaldos automáticos. Este disco tenía que tener copias de todo. Estiré la mano hacia el cable. Mis dedos apenas rozaron el plástico cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos subiendo la escalera. Pasos acercándose. Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo desde el pasillo. La voz de Oscar llegó clara, hablando por teléfono. Sí, Benjamín. Estamos listos. Trae los papeles mañana. Vamos a acelerar todo el proceso. Quiero que Edith esté encerrada antes de fin de mes. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la oficina. El picaporte comenzó a girar. Me lancé debajo del escritorio. El espacio era estrecho, mis rodillas chocaron contra la madera, pero me encogí todo lo que pude. El corazón me martillaba las costillas. Contuve la respiración. La puerta se abrió. Los zapatos de Oscar entraron en mi campo de visión. Zapatos caros, de cuero italiano, color café. Los mismos que Mauricio usaba para ocasiones especiales. Probablemente los había sacado del armario. Probablemente se había puesto todo lo de Mauricio como si tuviera derecho. Caminó hacia el escritorio. Yo podía ver sus piernas. Pantalones de vestir planchados. Se detuvo a centímetros de donde yo estaba escondida. Si se agachaba, si miraba hacia abajo, me vería. Todo terminaría. ¿Los papeles del testamento?, preguntó al teléfono. Su voz sonaba directamente encima de mí. Perfecto. Tráelos mañana a las 10. Mi madre quiere revisarlos antes de firmar nada. Abrió un cajón del escritorio. El mismo cajón donde yo había visto el disco duro externo segundos antes. Escuché el sonido de papeles moviéndose. Él buscaba algo. No he visto a Edith, continuó. Y no la voy a ver. Esa mujer no existe para mí. Solo es un obstáculo legal que vamos a remover. Cerró el cajón con fuerza. Yo me encogí más. Mis piernas comenzaban a acalambrarse. El sudor me corría por la espalda, empapando mi blusa. Oscar caminó hacia la ventana. Desde mi escondite veía sus pasos alejarse. Él miraba hacia el jardín, dándome la espalda. $800,000, Benjamín dijo con una risa. Más el dinero de las cuentas bancarias de mi tío. Más las inversiones. Estamos hablando de cerca de 1.200.000. Dividido entre mi madre y yo, 600.000 cada uno. Después de tu comisión, claro. Hubo una pausa. Él escuchaba. ¿Qué si me siento mal? Su voz se endureció. ¿Por qué habría de sentirme mal? Mi tío me ignoró toda mi vida. Me veía como un fracaso. Siempre comparándome con otros, siempre diciéndole a mi madre que yo necesitaba madurar, conseguir un trabajo real. ¿Y qué hizo él? Le dejó todo a una mujer que conoció cuando ya era viejo. Una oportunista que se aprovechó de su soledad. Oportunista. La palabra me atravesó como un cuchillo. Yo amé a Mauricio desde el primer día que lo vi en esa conferencia de arquitectura. Amé su risa tímida, su obsesión por los detalles, su forma de mirar el mundo. Lo cuidé durante 6 meses de agonía. Limpié sus heridas. Lo sostuve cuando lloraba de dolor. Me quedé despierta noches enteras junto a su cama hasta que dio su último respiro. Y este hombre me llamaba oportunista. Oscar se movió de nuevo. Caminó hacia la puerta. Gracias a Dios. Se iba. Pero entonces se detuvo. Giró. Volvió directamente hacia el escritorio. Espera, Benjamín. Voy a enviarte una foto de algo. Se agachó. Su mano alcanzó el cable del disco duro externo. Lo desconectó. Escuché el clic del plástico al separarse del puerto USB. Él tenía el disco duro en sus manos. Todas las grabaciones. Todas las pruebas. Este disco tiene los respaldos del sistema de seguridad, murmuró. Más para sí mismo que para Benjamín. Mejor lo borro todo.
No quiero que quede evidencia de que estuvimos aquí antes de que el testamento se impugne. No, no, no. Se incorporó y salió de la oficina con el disco duro bajo el brazo. Sus pasos bajaron la escalera. La puerta principal se cerró a lo lejos. Salí de debajo del escritorio. Las piernas me temblaban. Me dolían las rodillas. Tenía marcas rojas en los brazos de haberme presionado contra la madera. Pero el dolor físico no era nada comparado con el pánico que me estrangulaba. El disco duro. Se llevó el disco duro. Las pruebas. Todo. Volví a la computadora. La pantalla seguía mostrando el programa de vigilancia. Revisé desesperada. Los archivos más recientes todavía estaban ahí. La computadora aún tenía grabaciones. Pero sin el respaldo externo, si ellos borraban el sistema, lo perdería todo. Busqué mi celular en el bolsillo. Podía grabar la pantalla. Podía fotografiar los videos. Algo. Cualquier cosa. Entonces escuché voces abajo. Verónica. Hablaba con alguien. Pasos. Más de una persona. Se acercaban a la escalera. Voy a mostrarle la recámara principal, decía Verónica con falsa dulzura. Es hermosa. Tiene vista al jardín. Techos altos. Baño completo con tina de mármol. Otra voz. Femenina. Desconocida. ¿Y está en venta toda la propiedad? ¿O solo la casa? Todo, respondió Verónica. 4 hectáreas. Piscina. Caballerizas. Pozo de agua propio. Es una ganga por $900,000. Estaban mostrando la casa. A compradores. Ya estaban vendiendo lo que no era suyo. Los pasos subían la escalera. Venían hacia el segundo piso. Hacia donde yo estaba. Miré alrededor desesperada. No podía esconderme debajo del escritorio otra vez. Si entraban, si abrían armarios, si revisaban la oficina, me encontrarían. Y si me encontraban aquí, sola, sin testigos, sin ayuda. No quería pensar qué harían. Corrí hacia la ventana. Daba al techo del porche trasero. Un techo inclinado de tejas. Mauricio y yo solíamos salir ahí a veces en las noches de verano, a mirar las estrellas. La ventana no tenía seguro. La abrí despacio, rogando que no chirriara. Las voces estaban ya en el pasillo. Y esta es la oficina del antiguo dueño, decía Verónica. Un espacio perfecto para trabajar desde casa. Muy luminoso. La puerta comenzó a abrirse. Me lancé por la ventana. Mis manos agarraron el marco. Mis pies buscaron apoyo en el techo de tejas. Una se movió bajo mi peso. Resbaló. Sentí el vértigo del vacío debajo. 3 metros hasta el suelo. Si caía mal, me rompería algo. Me aferré al alféizar con todas mis fuerzas. 67 años. Mis articulaciones protestaban. Mis músculos temblaban. Pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. Logré apoyar ambos pies en el techo. Me pegué a la pared, fuera de la vista de la ventana. Respiraba en jadeos cortos, silenciosos. El sudor me empapaba completa. Escuché a Verónica dentro de la oficina. Como ven, mucha luz natural. Estanterías empotradas. Es un espacio realmente privilegiado. La compradora potencial dijo algo que no alcancé a oír. Caminaban por la habitación. Inspeccionaban. Yo estaba a centímetros de ellas, separadas solo por la pared de adobe. ¿Y la dueña anterior?, preguntó la compradora. ¿Por qué vende? Hubo una pausa. Luego la voz de Verónica, cargada de falsa tristeza. La pobre está muy enferma. Demencia senil. No puede cuidar de sí misma. Está en una institución ahora. Nosotros somos la familia. Tenemos poder legal para vender en su nombre. Es lo mejor para ella, ¿sabe? Este lugar es demasiado grande para una mujer sola en su condición. Mentirosa. Maldita mentirosa. Yo estaba aquí. Estaba consciente. Estaba cuerda. Y ella me enterraba viva con sus palabras. La compradora hizo más preguntas. Verónica respondió con la fluidez de alguien que había practicado el discurso 1000 veces. Hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Como si ya no existiera.
Finalmente se fueron. Los pasos bajaron la escalera. Yo me quedé pegada al techo, temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ya estaban vendiendo. Ya tenían compradores. Ya me habían borrado de la historia. Esperé 5 minutos. 10. Hasta que el silencio fue absoluto. Entonces me moví con cuidado sobre las tejas. Tenía que bajar. Tenía que salir de aquí. El borde del techo estaba a 2 metros. Desde ahí podía alcanzar la rama de un árbol cercano. Un mango viejo que Mauricio plantó cuando nos mudamos. Calculé la distancia. No era mucha. Pero para una mujer de 67 años, podría ser mortal. No tenía opción. Me impulsé. Salté. Mis manos agarraron la rama. La corteza áspera me raspó las palmas. La rama se dobló bajo mi peso, pero aguantó. Me balanceé. Mis pies buscaron otra rama más abajo. La encontraron. Bajé como pude, cada movimiento una lucha contra mi propio cuerpo que protestaba. Cuando mis pies tocaron el suelo, casi lloré de alivio. Pero no había tiempo para descansar. Corrí hacia el muro perimetral, escondiéndome entre arbustos. El portón trasero estaba cerca. Podía alcanzarlo. Podía escapar. Entonces escuché el grito. El grito venía del jardín frontal. La voz de Verónica, aguda, histérica. «Oscar, Oscar, ven rápido. Hay alguien aquí». Me quedé paralizada detrás de los arbustos. El corazón se me detuvo por un segundo completo. Me habían visto. De alguna forma me habían visto. Los pasos corrían por el jardín. Oscar gritaba. «¿Dónde? ¿Dónde lo viste?» «Por el muro». Vi una sombra moverse. No era yo. Estaban buscando algo más. Alguien más. O tal vez solo era paranoia de Verónica. Pero no podía quedarme a averiguarlo. Me moví agachada, rápido, silenciosa como pude. Las ramas me arañaban los brazos. Las piedras se me clavaban en las rodillas. Cada respiración era un cuchillo en el pecho. Pero seguí avanzando. El portón trasero estaba a 20 metros. 15. 10. Revisa el portón de atrás. La voz de Oscar retumbó por todo el jardín. Si hay alguien, salió por ahí. Maldición. 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 Llegué al portón. Lo empujé. El metal chirrió más fuerte que antes. Mucho más fuerte. El sonido atravesó el aire como una alarma. Allá. El grito de Oscar sonó cerca. Demasiado cerca. Me lancé por la abertura. Una rama me golpeó la cara. Sentí sangre tibia correr por mi mejilla. No me detuve. Corrí por el camino de tierra entre los eucaliptos. Mis pulmones ardían. Mis piernas pesaban como plomo. 67 años. Mi cuerpo no estaba hecho para esto. Detrás de mí escuchaba pasos. Rápidos. Fuertes. Jóvenes. Me alcanzarían. Era cuestión de segundos. El camino descendía en una pendiente pronunciada. Rocas sueltas. Tierra suelta. Traicionera. Yo conocía este terreno. Había caminado aquí 1000 veces con Mauricio. Pero nunca corriendo. Nunca huyendo. Mi pie izquierdo pisó mal. El tobillo se torció. Sentí el dolor explosivo, como vidrio molido dentro del hueso. Grité. No pude contenerlo. Caí de rodillas. Ahí está. La voz de Oscar resonó triunfante. Me arrastré hacia adelante. El tobillo me pulsaba con cada latido del corazón. Lágrimas de dolor y rabia me nublaban la vista. Pero no me detuve. No podía detenerme. Llegué a mi auto. Estaba donde lo había dejado, 50 metros del portón principal, oculto entre los árboles. Saqué las llaves del bolsillo con manos temblorosas. Las dejé caer. Las recogí. Las metí en la cerradura. Oscar apareció entre los árboles. Venía directo hacia mí. Tenía el rostro rojo de furia. Los puños apretados. Abrí la puerta. Me lancé dentro. Cerré con seguro justo cuando él llegaba. Golpeó la ventanilla con la palma abierta. El vidrio vibró. «Sal de ahí».
Sal ahora mismo. Su cara estaba pegada al cristal, deformada por la rabia. Esta es propiedad privada. Voy a llamar a la policía. Arranqué el motor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pisé el acelerador. El auto dio un salto hacia adelante. Oscar tuvo que apartarse de un salto. Vi por el espejo retrovisor cómo sacaba su celular. Fotografiaba mi placa. Maldición. Tenía mi número de placa. Pero también había algo más importante. Él no me había reconocido. No me vio la cara. Para él yo era solo una intrusa. Una ladrona tal vez. No Edith. No la viuda que estaban planeando encerrar. Conduje sin rumbo durante 20 minutos. Cada bache era una tortura en mi tobillo hinchado. La sangre de mi mejilla se había secado, tirante sobre la piel. Finalmente me detuve en un mirador abandonado a un lado de la carretera. Apagué el motor. El silencio me envolvió. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Lloré por Mauricio. Por la traición de su hermana. Por mi ingenuidad al pensar que podía simplemente dejar la hacienda abandonada y que nada pasaría. Lloré de miedo, de rabia, de impotencia. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente me sequé los ojos, ya había anochecido. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Mauricio amaba las estrellas. Decía que le recordaban lo pequeños que éramos, lo insignificantes, pero también lo conectados, todos bajo el mismo cielo. Saqué mi celular. Tenía que pensar. Tenía que planear. No podía ir a la policía sin pruebas. Ellos habían tomado el disco duro. Y aunque la computadora aún tenía archivos, no podía volver a entrar a esa casa. No ahora. No cuando estaban alertas. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me creyera. Alguien que conociera a Mauricio. Alguien que supiera la verdad. Gloria. El nombre apareció en mi mente como un relámpago. Gloria, la mujer que había trabajado para nosotros durante 15 años. La que cuidaba el jardín, limpiaba la casa, cocinaba cuando teníamos invitados. Se había retirado hace 3 años, cuando su artritis se puso tan mal que ya no podía trabajar. Mauricio le había dado una pensión mensual de $1000 hasta su último día de vida. Gloria vivía en el pueblo, a 40 minutos de aquí. Si alguien podía ayudarme, era ella. Arranqué el motor nuevamente. El dolor del tobillo era constante ahora, un pulso sordo que no cesaba. Pero podía manejarlo. Tenía que poder. El pueblo estaba oscuro cuando llegué. Calles de adoquines. Casas bajas con techos de teja. La iglesia en la plaza principal con su campanario iluminado. Busqué la dirección que recordaba. Calle Hidalgo número 47. Una casa color mostaza con macetas de violetas en la ventana. Estacioné enfrente. Bajé del auto con dificultad. El tobillo apenas me sostenía. Caminé cojeando hasta la puerta. Toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez. Y otra. Finalmente escuché pasos. La luz del porche se encendió. La puerta se abrió apenas, sostenida por una cadena de seguridad. Un ojo me observó a través de la rendija. ¿Quién es? La voz de Gloria sonaba rasposa, cautelosa. Gloria, soy yo. Edith, la esposa de Mauricio. Hubo una pausa. Luego el sonido de la cadena deslizándose. La puerta se abrió completamente. Gloria estaba ahí, más vieja de como la recordaba. El cabello completamente blanco. La espalda encorvada. Pero los ojos, esos ojos cafés y cálidos, seguían siendo los mismos. Señora Edith. Su voz se quebró. Dios mío, ¿qué le pasó? Solo entonces me vi reflejada en el cristal de la puerta. El cabello despeinado lleno de hojas. La mejilla con un corte que había dejado de sangrar pero que se veía horrible. La blusa rasgada. El tobillo hinchado del tamaño de una toronja. Necesito tu ayuda, Gloria, susurré. Y mis piernas cedieron. Ella me atrapó antes de que cayera completamente. Me sostuvo con una fuerza que no parecía posible en alguien tan frágil. Me arrastró adentro. Cerró la puerta con llave. Doble llave. Y cadena. Siéntese,
Siéntese aquí. Me guió hasta un sofá viejo pero cómodo. Trajo toallas, agua oxigenada, hielo en una bolsa. Mientras ella limpiaba mi herida y envolvía mi tobillo, le conté todo. Cada palabra, cada detalle, las grabaciones, el plan, la falsa demencia, la internación, el robo, la venta de la hacienda, la huida. Gloria escuchaba en silencio. Su rostro se endurecía con cada revelación. Cuando terminé, ella apretó mis manos entre las suyas, ásperas de tanto trabajo. Esa Verónica, escupió el nombre con asco. Siempre supe que era víbora. Don Mauricio era demasiado bueno con ella. Le daba dinero cada mes y ella nunca agradecía. Siempre quería más. Más. Y ese hijo suyo, ese Óscar, nunca trabajó un día en su vida. Vivía de lo que don Mauricio le daba. Gloria, necesito recuperar esas grabaciones, dije con urgencia. Sin ellas, no tengo forma de probar nada. Ellos van a decir que estoy loca. Van a usar eso contra mí. Ella asintió lentamente. ¿Y cómo va a entrar? Ellos están ahí. Están alertas. La vieron hoy. No me reconocieron. Óscar no me vio la cara. Pero tienen su placa del auto. Tenía razón. Si buscaban la placa, llegarían hasta mí. Hasta mi dirección en la ciudad. Hasta todo. Gloria se levantó del sofá con dificultad. Sus rodillas crujieron. Fue hacia la cocina y volvió con 2 tazas de té de manzanilla humeante. Me puso una en las manos. El calor me reconfortó. Señora Edith, dijo sentándose a mi lado. Yo tengo una sobrina. Mónica. Trabaja en el registro vehicular del estado. Si le doy su número de placa, puede decirme a nombre de quién está. Está a mi nombre, respondí. Por eso es peligroso. Exacto. Pero también puede cambiar la información temporalmente en el sistema. Hacer que aparezca como robado. O como si perteneciera a otra persona. Me debe favores. Muchos favores. La miré con sorpresa. Gloria siempre había sido más astuta de lo que aparentaba. Mauricio solía decir que ella sabía más de lo que pasaba en el pueblo que el mismo alcalde. Haría eso por mí. Haría cualquier cosa por usted, señora. Don Mauricio fue como un padre para mi hijo cuando lo necesitó. Pagó su operación cuando tuvo el accidente. $10,000 que yo jamás hubiera podido reunir. Mi hijo está vivo por él. Así que sí, haría cualquier cosa. Sentí un nudo en la garganta. Mauricio. Siempre ayudando. Siempre generoso. Y su propia hermana lo traicionaba de esta forma. Pero eso no resuelve el problema principal, continué. Necesito esas grabaciones. Necesito entrar a esa casa. Gloria bebió su té pensativa. Sus ojos brillaban con una chispa que no había visto antes. ¿Y si no entra usted? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Verónica me conoce. Trabajé ahí durante 15 años. Si yo aparezco, diciendo que vine a recoger cosas que dejé, que tengo derecho a entrar porque don Mauricio me lo prometió antes de morir. Te reconocerá. Sabrá que algo pasa. Tal vez. O tal vez no. La gente ve lo que quiere ver, señora. Si llego humilde, sumisa, pidiendo por favor mis cosas, actuando como la vieja empleada que necesita esos recuerdos de su antiguo patrón, ella me dejará entrar. Su ego no resistirá la oportunidad de humillarme un poco. Tenía razón. Verónica siempre había tratado a Gloria con condescendencia, con esa falsa amabilidad que usaba la gente que se creía superior. Pero ¿cómo recuperarías las grabaciones? No puedes simplemente entrar a la oficina y copiarlas. Ellos sospecharían. Gloria sonrió. Una sonrisa pequeña pero llena de determinación. Mi hijo trabaja en sistemas. Computadoras. Redes. Esas cosas técnicas que yo no entiendo. Pero él sí. Si logro entrar, si logro conectar algo a esa computadora aunque sea por 5 minutos. Podría descargar los archivos remotamente. Eso dice él. Dice que con un dispositivo pequeño, algo que se conecta al puerto USB, puede crear un acceso desde fuera. Copiar todo sin que nadie se dé cuenta. Era arriesgado.
Terriblemente arriesgado. Pero era la única opción que teníamos. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana. Temprano. Antes de que piensen demasiado. Antes de que se organicen. La urgencia es nuestra aliada ahora. Pasé la noche en la casa de Gloria. Ella me dio la habitación de su hijo, que ahora vivía en la capital. Una cama simple pero cómoda. Sábanas limpias que olían a lavanda. Me acosté vestida, el tobillo elevado sobre 2 almohadas, hielo envuelto en una toalla. El dolor había disminuido pero seguía ahí, pulsando. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las caras de Verónica y Óscar. Sus voces resonaban en mi cabeza. Oportunista. Vieja. Demente. Palabras que trataban de definirme. De reducirme. De borrarme. Pero yo no era esas cosas. Yo era Edith. Tenía 67 años, pero mi mente estaba perfectamente clara. Había amado. Había perdido. Y ahora iba a pelear. A las 6 de la mañana escuché movimiento en la cocina. Me levanté con dificultad. El tobillo protestó pero pude apoyarlo. Cojeé hasta la sala. Gloria estaba preparando café. Su hijo, un hombre de unos 40 años con lentes gruesos y una laptop bajo el brazo, estaba sentado a la mesa. Señora Edith, me saludó con respeto. Soy Eliseo. Mi madre me contó todo. Le estreché la mano. Gracias por ayudarme. Él sacó un dispositivo pequeño de su mochila. No más grande que un encendedor. Negro, discreto. Esto es lo que necesitamos conectar. Se inserta en cualquier puerto USB. Una vez conectado, me da acceso remoto a la computadora. Puedo copiar todos los archivos que necesite. Video, audio, documentos. Todo. ¿Cuánto tiempo necesitas que esté conectado? 2 minutos para establecer la conexión. Después puedo trabajar desde aquí, desde mi laptop. Pero esos 2 minutos son críticos. Si lo desconectan antes, no funcionará. Gloria se sirvió café con manos firmes. Yo me encargo de los 2 minutos. Mamá, es peligroso, dijo Eliseo con preocupación. Más peligroso es dejar que esa mujer se salga con la suya. Gloria se volvió hacia mí. ¿Tiene alguna foto de las cosas que supuestamente dejé en la casa? Algo que haga mi historia creíble. Pensé rápidamente. Había una foto tuya con Mauricio y conmigo en el jardín. La tomamos en Navidad hace 4 años. Estaba en un marco de plata en la sala. Perfecto. Iré a buscar esa foto. Diré que la quiero para ponerla en mi altar familiar. Que es lo único que me queda de don Mauricio. Verónica la habrá guardado. O peor, la habrá tirado. Entonces lloraré. Haré un escándalo. Diré que don Mauricio me prometió que podía tenerla. Entre más drama haga, más tiempo tendré. Eliseo conectó su laptop y comenzó a configurar el programa. Yo observaba los códigos incomprensibles parpadear en la pantalla. Gloria se cambió de ropa. Se puso un vestido sencillo color gris perla, zapatos viejos pero limpios. Se recogió el cabello en un moño apretado. Se veía exactamente como la empleada humilde que necesitábamos que pareciera. ¿Lista?, le pregunté. Ella asintió. Lista. Salimos en mi auto. Yo manejaba, aunque cada presión en el pedal del freno me hacía apretar los dientes por el dolor del tobillo. Gloria iba en silencio, aferrando su bolso donde llevaba el dispositivo USB. Llegamos a la hacienda a las 8:30 de la mañana. El portón principal estaba abierto. Un auto desconocido estaba estacionado en la entrada. Más compradores probablemente. Estacioné a la vuelta, donde no pudieran ver mi auto desde la casa. Gloria bajó. Antes de cerrar la puerta, me miró con determinación. Si no salgo en 1 hora, llame a la policía. Gloria. 1 hora, señora Edith. Ni 1 minuto más. La vi caminar hacia el portón. Su postura era encorvada, sumisa. Cada paso calculado para parecer frágil. Desapareció entre los arbustos del jardín frontal. Me quedé en el auto con el celular en la mano. Marqué el número de Eliseo. Él contestó al primer tono. Estoy listo, dijo. En cuanto tu madre conecte el dispositivo, lo sabré.
Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. 8:35. 8:40. 8:45. Cada segundo sentía como una hora. Imaginaba todo lo que podía salir mal. Verónica sospechando. Oscar reconociendo a Gloria. La policía siendo llamada. El celular vibró. Eliseo, está conectado. Tengo acceso. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 minutos para copiar todo. Los archivos son pesados. Video en alta resolución. 10 minutos. Gloria tenía que mantenerlos distraídos 10 minutos. Escuché voces desde el jardín. Discutían. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Verónica sonaba molesta. Gloria suplicante. Mi celular sonó. Era Eliseo nuevamente. Tengo un problema. La computadora tiene una carpeta protegida con contraseña. No puedo acceder. ¿Qué hay en esa carpeta? No lo sé, pero por el tamaño del archivo, son muchos documentos. Probablemente importante. Pensé frenéticamente. Mauricio y sus contraseñas. Él era predecible. Siempre usaba fechas importantes. Prueba 121992. Es la fecha de nuestra boda. Escuché el tecleo rápido. No funciona. Prueba 08 marzo 2022. El día que murió. Más tecleo. Tampoco. Las voces del jardín se elevaban. Verónica gritaba ahora. No tengo tu maldita foto. Y aunque la tuviera, no te la daría. Sal de mi propiedad ahora mismo. Gloria respondía algo, pero no alcanzaba a escuchar qué. Señora Edith, necesito esa contraseña, urgía Eliseo. Cerré los ojos. Pensé. Mauricio. Sus obsesiones. Sus amores. Sus miedos. Y entonces lo supe. Prueba EDITH2403. Edith y el día que nos conocimos. 24 de marzo. Silencio al otro lado. Luego. Estoy dentro. El grito de Gloria atravesó el aire como un disparo. Suélteme. Me está lastimando. Salí del auto. El dolor del tobillo era irrelevante ahora. Corrí cojeando hacia el jardín. Entre los arbustos vi la escena. Oscar tenía a Gloria del brazo, arrastrándola hacia el portón. Ella se resistía, aferrándose a su bolso. Te dije que te fueras. Verónica caminaba detrás de ellos, los brazos cruzados. Vieja entrometida. Viniste a robar, ¿verdad? A ver qué podías llevarte mientras no estábamos viendo. No soy ladrona. Gloria forcejeaba. Solo quería mi foto. Don Mauricio me la prometió. Don Mauricio está muerto, escupió Oscar. Y sus promesas murieron con él. Esta casa es nuestra ahora. Todo lo que hay aquí es nuestro. Verónica se acercó a Gloria y le arrancó el bolso de las manos. Lo abrió bruscamente. Sacó el contenido. Una cartera vieja. Pañuelos desechables. Pastillas para la artritis. Y el dispositivo USB. Lo sostuvo entre sus dedos. Pequeño. Negro. Discreto. ¿Y esto qué es? El tiempo se detuvo. Vi el pánico en los ojos de Gloria. Vi la sospecha crecer en el rostro de Verónica. Es para mi teléfono, balbuceó Gloria. Para cargar mi teléfono. Verónica lo examinó. Lo giró. Vio las letras pequeñas grabadas en el plástico. Palabras técnicas que probablemente no entendía, pero que definitivamente no eran de un cargador. Esto no es un cargador, idiota. Oscar soltó a Gloria. Se acercó a su madre. Tomó el dispositivo. Es un USB. Un USB de red. Sus ojos se entrecerraron. ¿Para qué necesita una empleada retirada un USB de red? Mi hijo me lo dio. No sé para qué sirve. Mentirosa. Oscar la agarró de los hombros. La sacudió. ¿Quién te envió? ¿Quién te mandó aquí? Gloria no respondió. Oscar la sacudió más fuerte. Vi su cabeza moverse violentamente. Iba a lastimarla. Iba a lastimarle el cuello. No pensé. Solo actué.
Salí de mi escondite entre los arbustos. Suéltala. Los tres se voltearon hacia mí. El shock se pintó en sus rostros. Verónica palideció. Oscar dejó caer las manos. Gloria aprovechó para alejarse, frotándose los hombros. Edith, susurró Verónica. Y en ese susurro había miedo. Miedo puro. Sorpresa, dije, avanzando hacia ellos cojeando. No me esperaban. Oscar reaccionó primero. Su cara pasó del shock a la furia en segundos. Fuiste tú ayer. La intrusa. Eras tú. Mi casa. Mi propiedad. No soy una intrusa. Ustedes sí. Verónica se recuperó rápido. Siempre había sido buena actriz. Su rostro se suavizó. Abrió los brazos como para abrazarme. Edith, cuñada, qué sorpresa. ¿Por qué no nos avisaste que venías? Hubiéramos preparado todo. Hubiéramos. ¿Hubiéramos qué? ¿Escondido las pruebas de que viven aquí ilegalmente? ¿Guardado los documentos falsos sobre mi supuesta demencia? El silencio que siguió fue absoluto. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba. Solo el pulso de mi sangre retumbando en mis oídos. No sé de qué hablas, dijo Verónica, pero su voz temblaba. Sé todo, Verónica. Las cámaras. Las grabaciones. Benjamín el abogado. El plan para declararme demente. Para internarme. Para robar todo lo que Mauricio me dejó. Oscar dio un paso hacia mí. Amenazante. No tienes pruebas de nada. Sostuve mi teléfono en alto. ¿No? Seguro. Era un farol. Un farol total. Mi teléfono no tenía nada. Pero ellos no lo sabían. Vi la duda cruzar sus caras. Vi el miedo. Estás loca, dijo Verónica, pero su voz había perdido toda convicción. Senil. Paranoica. Inventando cosas. ¿Quieres que llame a la policía ahora mismo y les muestre lo que tengo? Marqué 9 en mi teléfono. Lento. Deliberado. ¿Quieres explicarles por qué viven en una propiedad que no es suya? ¿Por qué están vendiendo una casa que no les pertenece? Oscar me arrebató el teléfono de la mano de un manotazo. Cayó al suelo. La pantalla se quebró. No vas a llamar a nadie, vieja estúpida. Oscar, no. Empezó Verónica. Pero Oscar estaba fuera de control. Me empujó. Caí de espaldas. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Mi cabeza golpeó la tierra. Vi estrellas. Vi oscuridad. Gloria gritó. Corrió hacia mí. Señora Edith. Verónica miraba horrorizada a su hijo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, idiota? Lo que tenía que hacer. Oscar se arrodilló junto a mí. Me agarró del cuello de la blusa. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía oler el café en su aliento. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde las tienes? No podía respirar bien. El mundo giraba. En todas partes, mentí. En la nube. En varios lugares. Si me pasa algo, se envían automáticamente a la policía. A los medios. A todos. Era mentira. Pero sonaba convincente. Tenía que sonar convincente. Oscar me soltó. Se levantó. Caminaba en círculos, pasándose las manos por el cabello. Mamá, esto se salió de control. Tenemos que irnos. Tenemos que salir del país. No seas dramático, Verónica trataba de mantener la calma, pero su voz era aguda, quebradiza. Ella está mintiendo. No tiene nada. Es una vieja desesperada tratando de asustarnos. Me incorporé con dificultad. Gloria me ayudó. El mundo seguía girando, pero podía enfocar. Llamen a Benjamín. Pregúntenle qué hacer. Oh, esperen. ¿Ya sabe él que lo grabé cuando confesaron todo el plan? ¿Cuando hablaron de los $1,500 para el doctor corrupto? ¿De los $800,000 que vale la hacienda? ¿De su comisión del 15%? Verónica sacó su celular con manos temblorosas. Marcó. Esperó. Benjamín, tenemos un problema. Edith está aquí. Dice que nos grabó. Pausa. Escuchaba. Su cara se descomponía con cada segundo. Entiendo.
Sí, sí, lo haré. Colgó. Miró a su hijo. Dice que salgamos de aquí inmediatamente. Que no hablemos con nadie. Que nos están investigando. Investigando. Oscar palideció. La policía. No lo dijo. Solo que salgamos. Ya. Empezaron a caminar hacia la casa. Rápido. Pero yo no había terminado. ¿Saben qué es lo peor? No es que quisieran robarme. Es que lo iban a hacer en nombre de Mauricio. Usando su memoria. Manchando su legado. Verónica se detuvo. Se volteó lentamente. Había lágrimas en sus ojos. Pero no de tristeza. De rabia. ¿Su legado? Mauricio me abandonó. Edith. Era mi hermano y me abandonó por ti. Antes de que llegaras, yo era lo más importante en su vida. Yo. Después apareciste tú y de pronto yo solo servía para pedirle dinero. Para hacer su proyecto de caridad. Me convertí en su vergüenza. Él te amaba. Te ayudó hasta su último día. No me amaba. Me toleraba. Hay diferencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando murió, ni siquiera me dejó un mensaje. Nada. Solo tú. Todo para ti. Como si yo no existiera. Como si 30 años de hermandad no significaran nada. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión por ella. No justificaba lo que había hecho. Nunca lo justificaría. Pero entendía el dolor. Mauricio te habría dejado algo si hubieras estado ahí. Si hubieras venido cuando estaba muriendo. Si le hubieras contestado las llamadas. Pero no lo hiciste. Desapareciste cuando más te necesitaba. Porque no soportaba verlo así. Porque me dolía demasiado. Entonces huiste. Y ahora quieres cobrar lo que nunca diste. Verónica se limpió las lágrimas con rabia. Piensa lo que quieras. Al final no importa. No tienes pruebas reales. Todo lo que dices son palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Estás segura? Mi teléfono roto en el suelo empezó a sonar. La pantalla quebrada parpadeaba. Alguien llamaba. Verónica lo miró. Oscar lo miró. Me agaché dolorosamente y lo recogí. Contesté poniendo el altavoz. Sí. La voz de Eliseo salió clara, triunfante. Señora Edith, lo tenemos todo. Cada video. Cada audio. Cada documento de esa carpeta protegida. Ya está respaldado en 3 servidores diferentes. Ya lo envié a mi correo, al suyo, y al de un abogado amigo. Y acabo de hacer algo más. ¿Qué hiciste, Eliseo? Envié las grabaciones más importantes a la oficina del fiscal del distrito, con una carta explicando todo. Deberían recibirlo en menos de 1 hora. El color desapareció del rostro de Verónica. Oscar se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. Gloria sonreía a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Están mintiendo, logró decir Oscar, pero su voz sonaba hueca. Es un truco. Un farol. Eliseo continuó por el altavoz. ¿Quieren que les diga qué más encontré en esa carpeta protegida? Transferencias bancarias. Cheques falsos firmados digitalmente con el nombre de don Mauricio. Fechados después de su muerte. Por $35,000 en total. Dinero que sacaron de las cuentas conjuntas que él tenía con la señora Edith. ¿Quieren que siga? Verónica cayó de rodillas. Literalmente. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre el césped. Oscar corría hacia la casa. Entró como un vendaval. ¿A dónde vas? Le grité. ¿A destruir la computadora? Ya es tarde. Todo está respaldado. Él no contestó. Escuché cosas romperse dentro. Vidrios quebrándose. Muebles volcándose. La rabia destructiva de alguien que acababa de perder todo. Me acerqué a Verónica. Ella sollozaba con la cara entre las manos. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor punzante de mi tobillo. Todavía puedes hacer lo correcto. Ella levantó la cara. Tenía rímel corrido, los ojos hinchados. ¿Lo correcto? Ya no existe lo correcto para mí. Confiesa. Devuelve lo que robaste. Coopera con las autoridades. Tal vez,
solo tal vez, tengas clemencia. Se rió. Una risa amarga, rota. ¿Clemencia? Edith, robé $35,000 de cuentas bancarias usando documentos falsificados. Conspiré para internarte ilegalmente. Viví en tu propiedad sin permiso durante meses. Vendí cosas que no eran mías. ¿De qué clemencia hablas? Tenía razón. Pero aún así, la alternativa es peor. Huir. Esconderte. Vivir con miedo el resto de tu vida. ¿Eso quieres? Antes de que pudiera responder, Oscar salió de la casa cargando una maleta. Otra bajo el brazo. Su cara estaba roja de esfuerzo y pánico. Mamá, vámonos. Ahora. Podemos llegar a la frontera en 6 horas. Cruzar a Guatemala. Desde ahí. No voy a ningún lado, dijo Verónica sin fuerzas. ¿Qué? Oscar dejó caer las maletas. ¿Estás loca? Van a arrestarnos. Entonces que me arresten. Estoy cansada, Oscar. Cansada de correr. Cansada de mentir. Cansada de ser esto. Se señaló a sí misma con desprecio. Hablas como una perdedora. Siempre fuiste débil. Por eso papá nos dejó. Por eso todos te dejan. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Vi el dolor atravesar el rostro de Verónica. Pero también vi algo más. Claridad. Como si una niebla se levantara. Tu padre nos dejó porque era un cobarde, dijo ella con voz firme. No porque yo fuera débil. Y tú te estás convirtiendo exactamente en él. Un cobarde que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Oscar la miró con odio puro. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Si hubieras manejado esto mejor. Si hubieras sido más inteligente. ¿Mi culpa? Fuiste tú quien insistió en contratar a Benjamín. Tú quien falsificó las firmas. Tú quien me convenció de que esto era lo correcto. Yo solo quería recuperar algo de lo que sentía que me habían quitado. Nadie te quitó nada, intervine. Mauricio te dio miles de dólares a lo largo de los años. Te ayudó cuando lo necesitaste. Pero nunca fue suficiente para ti, ¿verdad? Verónica me miró con ojos vacíos. Tienes razón. Nunca fue suficiente. Porque no era sobre el dinero. Era sobre sentirme vista. Sentirme importante. Y el dinero era la única forma en que Mauricio sabía demostrar amor. Eso no es verdad. Él te llamaba cada semana. Te invitaba a visitarnos. Te incluía en las fiestas familiares. Y yo me sentía como una limosnera cada vez. Como la hermana pobre que venía a recoger las migajas. El sonido de sirenas a lo lejos cortó la conversación. Lejanas todavía, pero acercándose. Oscar las escuchó y entró en pánico total. Corrió hacia su auto. Arrancó las maletas en el asiento trasero. Arrancó el motor. Oscar, espera, gritó Verónica, levantándose. Pero él ya estaba retrocediendo por el camino. Las llantas levantaron grava. Salió disparado por el portón principal. Verónica se quedó ahí parada, viendo a su hijo huir. Abandonarla. Dejarla sola para enfrentar las consecuencias de lo que ambos habían hecho. Siempre lo supe, murmuró. Siempre supe que cuando importara de verdad, él no estaría. Igual que su padre. Las sirenas se acercaban. 3 patrullas entraron por el portón. Se detuvieron en círculo. Policías bajaron con las manos en sus armas. Uno de ellos, un comandante de cabello gris, se acercó. ¿Quién es Edith Ibarra? Yo, dije dando un paso adelante. Él asintió. Recibimos un reporte del fiscal. Grabaciones de actividad criminal en esta propiedad. También una denuncia de fraude y falsificación de documentos. Todo es verdad, comandante. Y ella, señalé a Verónica, es una de las responsables. Verónica no se resistió cuando 2 oficiales se acercaron. Extendió las manos para las esposas con una resignación que casi parecía alivio. Hay más gente involucrada. Un abogado llamado Benjamín. No recuerdo su apellido, pero tengo su tarjeta en mi bolso. Y mi hijo, Oscar. Acaba de irse en un auto plateado. Matrícula. Recitó el número de memoria. El comandante habló por radio. Dio las indicaciones.
Buscar el auto. Detenerlo antes de que llegara muy lejos. ¿Y Benjamín?, preguntó. Verónica sacó la tarjeta de su bolso antes de que se la llevaran. Benjamín Aguirre Soto. Su oficina está en el centro. Calle Morelos, número 212. El comandante tomó la tarjeta. Hizo otra llamada. Más oficiales en camino. Orden de arresto. Mientras se llevaban a Verónica hacia la patrulla, ella se detuvo. Se volvió hacia mí. Edith, sé que no significa nada ahora. Sé que es demasiado tarde. Pero lo siento. De verdad lo siento. Mauricio merecía mejor hermana. Y tú merecías mejor cuñada. No respondí. No había palabras. Solo asentí. Un asentimiento pequeño que era lo más cercano al perdón que podía ofrecer. La patrulla se alejó con Verónica dentro. Gloria me abrazó. Lloró en mi hombro. Lágrimas de alivio, de tensión liberada. Terminó, señora Edith. Ya terminó. Pero sabía que no había terminado. No realmente. Todavía quedaba el proceso legal. Los testimonios. Los juicios. La reconstrucción de todo lo que habían destruido. El comandante se acercó nuevamente. Necesitamos que venga a la estación a hacer una declaración formal. Puede acompañarnos. Ahora. Mientras más pronto, mejor. Y necesitamos acceso a todas las grabaciones que mencionaron en el reporte. Mi hijo las tiene, dijo Gloria. Eliseo Romero. Les daré su dirección. Él cooperará completamente. Subí a mi auto con Gloria. Seguimos a la patrulla hacia el pueblo. Durante el camino llamé a Eliseo. Le expliqué que la policía necesitaría todo. Cada archivo. Cada prueba. Ya lo tengo preparado, respondió. Todo en un disco duro externo. Organizado por fechas. Con índice de contenido. Le será fácil revisarlo. En la estación pasé 4 horas dando mi declaración. Expliqué todo desde el principio. Mi llegada a la hacienda. El descubrimiento del jardín cuidado. Las grabaciones. El plan de internación. La fuga. La conspiración. El fraude bancario. Cada detalle documentado, grabado, transcrito. El fiscal asignado al caso era una mujer de unos 50 años. Eficiente, directa. Señora Ibarra, con las pruebas que tenemos, esto es un caso cerrado. Fraude. Conspiración. Falsificación de documentos. Intento de privación ilegal de libertad. Estamos hablando de cargos serios. Años de prisión. Y Benjamín. Lo arrestaron hace 1 hora. En su oficina. Tratando de destruir documentos. Los recuperamos. Tenía un archivo completo de otros casos similares. No es la primera vez que hace esto. Sentí una satisfacción oscura. Justicia. Finalmente justicia. Cuando salí de la estación eran casi las 6 de la tarde. Gloria me esperaba afuera con Eliseo. Nos abrazamos los 3. Un abrazo largo, necesario. ¿Ahora qué?, preguntó Gloria. Miré hacia el horizonte. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los colores que Mauricio amaba. Ahora recupero mi vida. Pasaron 3 semanas antes de que pudiera volver a entrar a la hacienda. 3 semanas de trámites legales, de testimonios, de recuperar el control oficial de mi propiedad. El juez había sido claro. Todo lo que Verónica y Óscar habían tocado era nulo. Los contratos de venta falsos, las cuentas que intentaron abrir a mi nombre, los documentos médicos fraudulentos. Todo desapareció como humo. Pero yo no quería volver sola. No todavía. Así que llamé a Gloria. Llegamos una mañana temprano. El aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la noche. Las nubes se dispersaban lentamente, dejando paso a un cielo limpio. Abrí el portón principal con mis propias llaves. Las originales que Mauricio me había dado hace 3 décadas. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la espera. Como si la casa supiera que finalmente había vuelto su dueña legítima. Entramos despacio. Cada habitación traía memorias. Pero también traía las huellas de la invasión.
Muebles movidos de lugar. Cuadros descolgados. Objetos personales desaparecidos. Verónica había vendido cosas. No muchas, pero suficientes. Un jarrón de porcelana que Mauricio heredó de su madre. Un reloj de pared antiguo. 2 pinturas pequeñas de la sala. Lo recuperaremos, dijo Gloria apretando mi mano. O encontraremos cosas nuevas. Mejores. Subimos al segundo piso. La oficina estaba destrozada. Oscar había arrancado cables, volcado estantes, roto el monitor de la computadora en su ataque de pánico. Pero la torre seguía ahí, intacta. Las grabaciones originales todavía estaban en el disco duro interno. Fui a la recámara principal. Nuestra recámara. El lugar donde Mauricio murió en mis brazos. Verónica había cambiado las sábanas por unas color vino con bordados dorados. Baratas. Horribles. Las arranqué de la cama con una furia que me sorprendió. Las tiré al suelo. Quiero quemar todo lo que ella tocó, dije con voz temblorosa. Todo lo que contaminó. Gloria asintió. Entonces lo haremos. Purificaremos este lugar. Lo devolveremos a lo que era. Pasamos el día limpiando. Sacamos la ropa de Verónica del armario. Sus zapatos. Sus productos de belleza del baño. Todo en bolsas negras de basura. Encontramos botellas de vino vacías escondidas debajo de la cama. Facturas de restaurantes caros. Recibos de joyerías. Ella había estado viviendo como rica mientras planeaba robarme. En el cajón de la mesa de noche encontré algo que me hizo detenerme. Una fotografía. Vieja. Desteñida. Mauricio de niño, tal vez de 8 años, junto a una niña pequeña. Verónica. Él la sostenía de la mano. Ambos sonreían. Una sonrisa genuina, inocente, llena de hermandad verdadera. Me senté en el borde de la cama mirando esa foto. En algún momento ellos fueron esto. Hermanos que se amaban. Niños que se protegían. ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo el amor se convirtió en resentimiento? Señora Edith. Gloria entró con más bolsas. Vio la foto en mis manos. Era linda cuando pequeña. Todos éramos mejores cuando pequeños. Antes de que la vida nos deformara. Guardé la foto. No la tiré. No podía. Era parte de la historia de Mauricio. Parte de lo que él fue. Y destruir eso sería destruir una parte de él. Al caer la tarde habíamos llenado 20 bolsas. Las sacamos al jardín trasero. Hicimos una pila. Gloria trajo fósforos. Miró hacia mí esperando permiso. Espera, dije. Subí a buscar una cosa más. En el armario de Verónica encontré el vestido que usó en Navidad. Un vestido color esmeralda con lentejuelas. Lo había visto en las grabaciones. Ella cenando en mi comedor. Usando mis platos. Brindando con mi vino. Riéndose de mí. Bajé con el vestido. Lo puse encima de la pila. Gloria encendió el fósforo. Lo arrojó. Las llamas prendieron rápido. El fuego creció, consumiendo la tela, el plástico, todo. Vi el humo subir hacia el cielo que oscurecía. Sentí el calor en mi cara. Y sentí algo más. Liberación. Se siente bien, ¿verdad?, dijo Gloria a mi lado. Quemar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Nos quedamos ahí hasta que el fuego se consumió completamente. Hasta que solo quedaron cenizas. Luego regamos las cenizas por el jardín. Las mezclamos con la tierra. Algo muerto fertilizando algo nuevo. Un final. Un comienzo. Esa noche decidí quedarme. Gloria también. Preparamos café en la cocina. Nos sentamos en el porche trasero, envueltas en mantas, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que Mauricio y yo mirábamos. ¿Qué va a pasar con ellos?, preguntó Gloria. Con Verónica y los otros. El abogado me dijo que el juicio será en 2 meses. Benjamín ya confesó todo intentando reducir su condena. Inculpó a Verónica y a Oscar completamente. Dijo que él solo seguía órdenes. Cobarde. Lo atraparon con archivos de otras 5 personas que intentó estafar de la misma manera. Ancianos vulnerables. Viudos. Gente sin familia.
Su especialidad era robarle a los que nadie defendería. Gloria escupió hacia un lado con asco, y Oscar. Lo detuvieron en la frontera, tratando de cruzar con documentos falsos. Eso le agregó más cargos. Su abogado dice que enfrenta entre 8 y 12 años de prisión. ¿Y Verónica? Respiré hondo, 6 a 8 años. Tal vez menos si coopera completamente. Si devuelve todo el dinero que robó. Si testifica contra Benjamín. ¿Lo hará? No lo sé. El fiscal me dijo que está destrozada. Que llora todo el día. Que repite que solo quería que su hermano la amara. El amor no se roba, dijo Gloria con sabiduría. El amor se da. O no se da. Pero no se puede forzar. Tenía razón. Mauricio amó a su hermana. A su manera. Con sus limitaciones. Pero la amó. Solo que ese amor nunca fue suficiente para llenar el vacío que ella tenía dentro. Y nada que él hubiera hecho jamás habría sido suficiente. Los días siguientes los pasé sola en la hacienda. Necesitaba estar ahí. Necesitaba reconectar con el lugar. Con los recuerdos buenos antes de que Verónica los contaminara. Caminé por cada rincón. El jardín donde Mauricio plantaba vegetales cada primavera. La piscina donde nadábamos al atardecer. La biblioteca donde él pasaba horas leyendo sobre arquitectura colonial. La cocina donde cocinábamos juntos los domingos. Y lentamente, muy lentamente, las memorias de Verónica comenzaron a desvanecerse. A ser reemplazadas por las memorias verdaderas. Las mías. Las nuestras. Una tarde, mientras revisaba el garaje, encontré algo cubierto por una lona. La jalé. Era un proyecto de Mauricio. Una maqueta de madera. Una casita pequeña con jardín. Él la había estado construyendo durante sus últimos meses. Yo pensaba que era solo terapia. Algo para mantener sus manos ocupadas mientras el cáncer lo consumía. Pero vi un sobrepegado en la base. Con mi nombre. Edith. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. La letra temblorosa de Mauricio. Escrita con dificultad pero con amor. Mi amada Edith. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y probablemente significa que has encontrado esta maqueta. Es mi regalo final para ti. Los planos de una casa nueva. Más pequeña que la hacienda. Más manejable. En la costa, donde siempre quisiste vivir. Con jardín para tus rosas. Con ventanas grandes para ver el mar. Con espacio suficiente para ser feliz sin sentirte sola en un lugar demasiado grande. Los planos completos están en mi oficina. En la carpeta marcada, Proyecto E. El terreno ya está comprado. Ya está pagado. A tu nombre. Solo tuyo. Es mi última forma de decirte que te amé. Que te amaré siempre. Y que quiero que sigas viviendo. No solo sobreviviendo. Viviendo de verdad. Con alegría. Con propósito. Sin cargar el peso de esta hacienda que era mía, no nuestra. Construye tu casa. Planta tus rosas. Sé feliz, mi amor. Te lo mereces. Mauricio. Las lágrimas corrieron libremente. Me senté en el piso del garaje abrazando la carta. 30 años juntos y todavía encontraba formas de sorprenderme. De cuidarme. De amarme. Fui a la oficina. Busqué la carpeta. Proyecto E. Ahí estaba. Planos detallados. Renders en computadora. Cotizaciones de constructores. Permisos casi completados. Él había trabajado en esto durante meses. Planeando mi futuro sin él. También había una nota del constructor. Don Mauricio me pidió que esperara su llamada. Cuando usted esté lista, señora Edith, nosotros estaremos listos. El terreno la espera. La casa la espera. Su nueva vida la espera. Me quedé en la oficina hasta que oscureció. Mirando los planos. Imaginando la casa. Imaginando despertar con vista al mar. Imaginando plantar rosas en un jardín que era completamente mío. Imaginando una vida después del dolor. Después de la traición. Después de todo. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. El juicio fue exactamente como el abogado predijo. Rápido.
Contundente. Aplastante para los acusados. Me senté en la primera fila durante 3 días completos. Vi a Verónica entrar esposada, con un uniforme naranja que le quedaba grande. Había perdido peso. Tenía el cabello sin teñir, mostrando las raíces grises. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Óscar entró después. Arrogante todavía. Aunque esa arrogancia se desmoronó rápidamente cuando el fiscal comenzó a presentar las pruebas. Los videos fueron proyectados en pantalla grande para que todo el tribunal los viera. Sus voces llenando la sala. Sus planes. Sus insultos hacia mí. Sus celebraciones anticipadas de un crimen que nunca consumaron. Benjamín intentó verse compungido. Pidió perdón. Lloró frente al juez. Pero sus propios archivos lo traicionaron. 5 casos anteriores. 5 ancianos estafados. 2 muertos antes de poder ver justicia. El juez no tuvo piedad. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con la cabeza en alto. El fiscal me hizo preguntas. Respondí cada una con calma, con claridad. Describí el terror de descubrir que alguien vivía en mi casa. El shock de escuchar mi propia internación siendo planeada. El dolor de ser traicionada por la familia de mi esposo muerto. El abogado defensor de Verónica trató de retratarme como vengativa, como alguien que exageraba por resentimiento familiar. Pero las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. Los $35,000 robados no mentían. Después de mi testimonio, Verónica pidió hablar. Su abogado trató de detenerla, pero ella insistió. Se levantó, las esposas tintineando. Señora jueza, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que Edith sepa algo. El juez la miró con dureza. Este no es el momento para discursos. Por favor. Solo 1 minuto. Hubo un silencio. Luego un asentimiento. Verónica se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hundidos. Edith, pasé estas semanas pensando en qué me convirtió en esto. En esta persona que planeó destruir a alguien inocente. Y me di cuenta de algo. Yo estaba celosa. Celosa de que Mauricio te amara de una forma que nunca me amó a mí. Celosa de que te eligiera. Celosa de que tú lo cuidaras cuando murió mientras yo huía como cobarde. Esos celos me comieron viva. Me hicieron creer que te había robado algo. Pero la verdad es que tú no me robaste nada. Yo lo perdí sola. Por mi egoísmo. Por mi incapacidad de amar sin condiciones. Y ahora he perdido todo. Mi libertad. Mi hijo me odia. Mi dignidad. Todo. Y lo merezco. Pero tú no merecías nada de lo que te hice. Lo siento. Aunque no signifique nada. Lo siento. No respondí. No había nada que responder. Su disculpa no cambiaba lo que hizo. No borraba el terror que sentí. Pero había algo genuino en sus palabras. Algo roto pero real. La sentencia llegó el tercer día. Benjamín, 12 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6. Óscar, 10 años. Verónica, 7 años, reducibles a 5 con buena conducta y restitución completa del dinero robado. Vi a Verónica ser llevada. Se volvió una última vez. Nuestras miradas se encontraron. Asentí. Un asentimiento pequeño. No era perdón. Tal vez nunca sería perdón. Pero era reconocimiento. De su dolor. De su caída. De su humanidad quebrada. Salí del tribunal hacia un día brillante. El sol me golpeó la cara y cerré los ojos saboreándolo. Justicia. Finalmente justicia. Gloria me esperaba afuera con Eliseo. Me abrazaron. Los 3 lloramos ahí en las escaleras del juzgado. Lágrimas de alivio. De cierre. De poder finalmente exhalar después de meses conteniendo el aliento. ¿Y ahora?, preguntó Gloria limpiándose los ojos. Sonreí. Ahora empiezo mi vida nueva. Al día siguiente contraté al constructor que Mauricio había contactado. Fuimos juntos al terreno en la costa. 2 hectáreas frente al mar. Arena blanca. Palmeras meciéndose con la brisa. El sonido constante de las olas. Era perfecto. Era paz.
¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. 6 meses, respondió el constructor. Tal vez 7. Pero será exactamente como don Mauricio la diseñó. Cada detalle, cada ventana, cada rincón pensado para usted. Firmé el contrato ahí mismo, con vista al mar, con el viento en mi cabello, con la certeza de que esto era correcto. Mientras tanto, puse la hacienda en venta. No podía quedarme ahí. Demasiadas memorias, buenas y malas. Necesitaba empezar fresco. La vendí en 3 meses a una familia joven con 2 niños. Ellos la llenarían de risas, de vida nueva, de historias que no estarían manchadas por traición. Con el dinero de la venta, más el que recuperé de las cuentas que Verónica había saqueado, más las inversiones de Mauricio, tenía más que suficiente. Más de lo que necesitaría en lo que me quedaba de vida. Así que hice algo. Creé una fundación. La Fundación Mauricio Ibarra para la protección de adultos mayores, dedicada a ayudar a personas como yo, viudos, ancianos, gente vulnerable que podía ser víctima de estafas, abusos, robos. Contraté abogados, trabajadores sociales, investigadores. El trabajo que Mauricio habría amado. Gloria aceptó ser la directora. Su experiencia, su corazón, su fiereza protectora eran exactamente lo que la fundación necesitaba. Eliseo manejaba la parte técnica, sistemas de seguridad, monitoreo digital, protección contra fraudes electrónicos. En 6 meses ayudamos a 13 personas. Detuvimos 4 casos de fraude. Recuperamos $120,000 robados. Mandamos a 3 estafadores a prisión. Cada victoria se sentía como honrar a Mauricio, como darle propósito a mi dolor. La casa en la costa se terminó en 7 meses, tal como prometieron. Era más hermosa de lo que imaginé. Paredes blancas, techos altos con vigas de madera, ventanas enormes que llenaban cada habitación de luz. Un jardín donde planté 30 rosales. Rosas rojas, amarillas, rosas pálidas. Los colores del amanecer. Me mudé en octubre. Gloria vino a ayudarme. Desempacamos juntas. Colgamos cuadros. Acomodamos muebles. Esa noche, cuando todo estaba listo, nos sentamos en la terraza con vista al mar. Don Mauricio estaría orgulloso, dijo Gloria. De todo. De cómo peleaste. De cómo ganaste. De cómo convertiste algo horrible en algo hermoso. No gané sola. Sin ti, sin Eliseo, estaría encerrada en alguna institución psiquiátrica. O peor. Pero fue su fuerza la que lo hizo posible. Su negativa a rendirse. Bebimos vino mientras el sol se ponía. Naranjas y púrpuras explotando en el horizonte. Las olas rompiendo suavemente en la playa. El aire salado llenando mis pulmones. Esa noche, sola en mi nueva casa, saqué la fotografía que había guardado. Mauricio de niño con Verónica. Hermanos inocentes. La puse en un marco pequeño en mi mesita de noche. No para recordar la traición, sino para recordar que las personas son complejas. Que el amor y el odio pueden existir en la misma historia. Que perdonar no significa olvidar, sino soltar. Los meses pasaron. La fundación creció. Abrimos oficinas en 3 ciudades. Ayudamos a más de 50 personas en el primer año. Los medios nos cubrieron. Mi historia se volvió pública. Recibí cientos de cartas. De personas agradecidas. De víctimas que encontraron esperanza. De ancianos que ya no se sentían invisibles. Una tarde, 1 año después del juicio, recibí una carta. Del centro penitenciario donde estaba Verónica. La abrí con manos temblorosas. Edith. No espero respuesta. Solo quiero que sepas que he usado este tiempo para pensar. Para cambiar. Tomo clases. Leo. Ayudo a otras internas. Aprendí a tejer y hago bufandas para un refugio de mujeres. Son cosas pequeñas, pero me hacen sentir humana otra vez. Vi la noticia sobre tu fundación. Sobre todo el bien que estás haciendo. Mauricio estaría tan orgulloso. Yo también estoy orgullosa. Sé que no tengo derecho a estarlo, pero lo estoy. Tal vez cuando salga, en 4 años si me porto bien, pueda ser voluntaria.
Ayudar de alguna forma. Devolver algo de todo el daño que causé. No para ganar tu perdón. Solo para ser un poquito menos monstruo de lo que fui. Cuídate, cuñada. Verónica. Doblé la carta. La guardé en un cajón. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Pero la guardé. Porque era parte de la historia. Parte del camino. Esa noche caminé por la playa descalza. La arena fría entre mis dedos. Las estrellas brillando arriba. Las mismas estrellas que Mauricio amaba. Me senté en la orilla donde las olas morían suavemente. Lo logramos, susurré al viento. Peleé. Gané. Construí algo hermoso de algo horrible. Tal como me enseñaste. El viento sopló más fuerte. Como una respuesta. Como una caricia. Y supe, con la certeza que solo da el amor verdadero, que él estaba orgulloso. Que siempre estuvo ahí. Guiándome. Protegiéndome. Amándome. Me levanté y caminé de vuelta a mi casa. Mi hogar. Llena de luz. Llena de propósito. Llena de vida. A mis 68 años, finalmente entendí algo. La justicia no siempre llega rápido. El dolor no siempre sana limpio. Pero la fuerza, la verdadera fuerza, no viene de nunca caer. Viene de levantarse cada vez que lo hacemos. Viene de transformar heridas en sabiduría. Traición en propósito. Oscuridad en luz. Y mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, con el sonido del mar de fondo y el futuro extendiéndose adelante como un camino sin límites, supe que había hecho exactamente eso. Había sobrevivido. Había triunfado. Había renacido. Y eso, finalmente, era suficiente.